relación, ¿no? De lo que yo voy a comentar aquí. Nada, bueno, la idea de mi ponencia es un poco, bueno, hablar un poco, ¿no? O reflexionar un poquito sobre la idea de acontecimiento, que bueno, igual luego Estefan igual a lo mejor me puede comentar alguna cosa, ¿no? Que sí que lo ha trabajado un poquito más. Y nada, esto es un poco la idea, ¿no? O sea, reflexionar sobre la idea de acontecimiento, sobre todo basándome en el libro de Romano. Y bueno, y eso relacionado con la idea del conocimiento, ¿no? Nada, bueno, yo, un poco por presentarme, ¿no? Bueno, soy Manuel González, soy profesor aquí de la PUCE Sede Esmeraldas. Llevo ya aquí 6 años, pero bueno, yo soy de la parte de educación, ¿vale? Yo soy aquí un poco un intruso, ¿no? Yo, me doctoré en educación, pero sí que es cierto que luego, bueno, pues vi que el campo de la educación, la verdad es que pues se me quedaba corto. Hice un máster en filosofía por la UNED, filosofía teórica práctica, y bueno, la verdad es que yo creo que he encontrado, siempre digo que la filosofía me salvó la vida, ¿no? Que esto es un poco exagerado, también se lo he escuchado a otras personas, ¿no? Entonces yo creo que esto es como una cosa que cuando descubrimos este mundo, pues es como que no metemos de lleno, ¿no? Y bueno, y ahora estoy intentando pues a ver si me doctoro en filosofía, ¿no? Es como esta cosa que quiero alcanzar, este reto. Y nada, y bueno, y eso, muchas gracias por darme la oportunidad, porque este es el primer congreso de filosofía al que asisto, y entonces, bueno, espero dar más o menos la talla, ¿no? Nada, y eso, y lo que voy a presentar aquí pues es un poco algunas reflexiones que he hecho, pues eso, ¿no? En la búsqueda de incluso en la búsqueda, porque tampoco lo tengo claro, ¿no? Pero en la búsqueda de esta tesis, ¿no? que quiero desarrollar, y bueno, viniendo del campo del educación, ¿no? Pues la verdad es que el tema del conocimiento, ¿no? Y cómo las personas conocen, ¿no? Y qué es esto del conocimiento, la verdad es que pues es una cosa que la verdad es que me interesaba, y sobre todo el conocimiento y por qué realizamos, algunas preguntas que me hacía al principio, ¿no? Esa idea de por qué realizamos una acción y no otra, ¿no? Por qué tomamos estas decisiones, las decisiones, que esto tiene que ver con, pues eso, ¿no? Con por qué las decisiones que tomamos son reacción ante el medio, o se crean, tomamos decisiones ex nihilo, de la nada, ¿no? O sea, todas estas cositas, ¿no? Y nada, y bueno, y buscando, ¿no? Metiéndome, ¿no? en esto del conocimiento. Bueno, pues al final pues di con algunos textos. Bueno, en la tesis de máster de filosofía estudié a Marcus Graviel y Graham Harman. Bueno, lo estudié por encima, la verdad. Accedí a las dos obras más importantes de Graham Harman y Marcus Graviel. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí la verdad es que fui ya también desarrollando todas estas ideas, ¿no? Sobre el nuevo realismo, ¿no? También la relación que tiene, ¿no? con esta contraposición, ¿no? a la filosofía continental, etcétera, ¿no? Y la verdad es que, claro, también la idea, yo creo que cuando te embarcas en un trabajo, ¿no? de filosofía, un trabajo de investigación, la idea es un poco también como superar lo que ya hay. Entonces yo también iba buscando un poco, claro, una vez que me encuentro con la contraposición del sujeto y el objeto, ¿no? Con la contraposición entre idealismo y realismo, la idea también es un poco pensar un poquito más allá, ¿no? Y sí que es cierto que bueno, pues claro, pensar la realidad de una perspectiva idealista, ¿no? Pues bueno, ya nos hemos dado cuenta de que tiene sus insuficiencias, ¿no? Por así decirlo, pero luego también la perspectiva realista, de alguna manera también, ¿no? Yo la crítica que le hago a Graham Harman, ¿no? Cuando él expone la ontología orientada a los objetos, ¿no? Que le llama, pues es, por ejemplo, bueno, si lo leéis en el objeto cuádruple, pues es, no sé, yo creo que se olvida el sujeto. Y para mí, Marcus Gravier, un poquito también, ¿no? Cuando él habla de los haceres de sentido, bueno, pero ¿a quién le importa los haceres de sentido, ¿no? ¿A quién le importa eso? Al sujeto, ¿no? Y eso, y no, Marcus Gabriel, de ese realismo, ¿cómo le llama? Realismo neutro, si no estoy mal, le llama, realismo neutro, ¿no? Pues no sé, yo creo que tienen también algunas insuficiencias, ¿no? Y Ferraris y tal. Ya lo comenté con mi novio, a mí el más fuerte me parece Quentin Meillassoux, la verdad, ¿no? Que la verdad es que no sé qué me parece más fuerte, creo que estoy preparando como otro libro, que lo iba a ir trabajando ya a tiempo. Y parece ser que va a ser la bomba, ¿no? El próximo libro que va a sacar. Y la verdad es que me pareció como el más fuerte, ¿no? Bueno, nada, pues es un poco también desde esta crítica, ¿no? Del idealismo y realismo, intentando buscar, ¿no? algo, esa confrontación, o intentar, para resolver esa confrontación, pues un poco también de donde parte un poco mi tesis, ¿no? De la idea o de la importancia del acontecimiento, ¿no? Nada, decir que, bueno, para mí la filosofía también, bueno, un
poco también por acotar un poco el marco, ¿no?, en el que me muevo. Para mí la filosofía, yo la entiendo como un saber de segundo grado, ¿no? O sea, yo la entiendo como que hay una serie de saberes, ¿no?, que son las ciencias positivas, o bueno, las ciencias sociales, y que luego la filosofía de alguna manera pues viene, bueno, pues es un saber de segundo grado, ¿no?, que de alguna manera bueno, juega con las ideas y los conceptos, ¿no?, pues para formar una geometría, ¿no?, de estas ideas y conceptos que nos permitan comprender la realidad. O sea, que con la filosofía tampoco se puede alcanzar todo, ¿no? O sea, hay cosas que para las que necesitamos la física y la biología, y bueno, la filosofía pues viene a intentar, yo creo que eso, que a veces organizar o incluso abrir nuevos campos, ¿no?, abrir nuevos caminos, ¿no? Y bueno, también una de las cosas que quiero es también, una de las cosas que he ido buscando, ¿no?, es la idea de pensar o la idea de trabajar desde un sistema, ¿no? Lo que pasa es que esto también tiene sus problemas, ¿no?, porque te encuadras en un sistema y ya estamos mal, ¿no?, y ya te cuesta como salir, ¿no? Y es cierto que, bueno, ahí sí que he seguido a dos filósofos, a Gustavo Bueno y Eugenio Trías, dos filósofos españoles, que la verdad es que, bueno, que los dos piensan de manera sistemática y desarrollaron su propio sistema. Y bueno, yo mi investigación la quiero encuadrar no tanto dentro de un sistema, pero sí, como dice Mario Bunge, dentro de un campo de investigación que sería el materialismo, ¿vale? O sea, yo las cosas que pienso, de las que estoy desarrollando, es desde una perspectiva materialista, que para que no liemos, la perspectiva materialista, pues eso, o sea, se centra en lo que hay, ¿no?, en lo que existe, en lo que hay, pues en eso es lo que nos centramos. Graham Harman tiene un artículo que dice que el materialismo debe morir porque el materialismo lo que hace es o se centra en las cosas de manera general o las cosas de manera específica. Yo no creo eso, todo lo contrario. De hecho, yo creo que además el materialismo lo que te permite es ver a las cosas tal y como son. O sea, aquí que tenemos mesas, personas, ¿no? Pues yo creo que es con lo que a través que, o sea, así lo digo, ¿no?, el contenido, ¿no?, sobre lo que tenemos que pensar y desde los que construir esta geometría de las ideas, que ahora más adelante esto lo voy a hilar con otra idea más adelante, ¿no? Entonces, nada, pues eso, para mí el estudio del conocimiento humano, bueno, yo diferencio, como siguiendo a Gustavo Bueno, yo diferencio entre lo que es la gnoseología, que sería el estudio del conocimiento científico, y la epistemología, ¿no?, que sería el conocimiento bueno, de lo que conocemos nosotros, ¿no?, los seres humanos. Entonces también me voy a encuadrar, ¿no?, me voy a centrar en esta idea de la epistemología, ¿no? Y bueno, eso, como he comentado, yo creo que el principal problema, ¿no?, es esa confrontación, ¿no?, que existe entre el sujeto y el objeto, ¿no?, entre esa posición idealista-realista, ¿no? El idealista, que es, bueno, desde Descartes, Kant, etcétera, ¿no?, que además ha sido lo que ha reinado, ¿no?, en la filosofía continental, es la idea esta de que el sujeto conforma la realidad, ¿no?, a través de una serie de categorías, etcétera, pero sí que conforma la realidad. Y la perspectiva realista, que es al revés, ¿no? O sea, el sujeto, bueno, es un ente que representa la realidad, ¿no?, representa lo que está afuera, y bueno, lo único que le queda, pues eso, es de alguna manera reaccionar o activarse, ¿no?, pero ante esa realidad que ya le viene dada, ¿no? Entonces eso, ¿no? Bueno, como pongo aquí, con más intuiciones que certezas, creo que es necesario dirigirse, ¿no?, pues hacia este espacio de reflexión, ¿no?, donde de alguna manera nos permita, pues eso, pensar, ¿no?, en qué ocurre, ¿no?, en esa confrontación entre sujeto y objeto. Y la verdad es que cuando leo a algunos autores, cuando leo Eugenio Trías, siempre me da la impresión de que siempre hay algo como que se le escapa, ¿no? Como que siempre hay algo a lo que no accede. O Gustavo Bueno, ¿no? Que siempre hay algo, cuando piensan en el conocimiento, como que hay algo que siempre se deja sin resolver, ¿no? Es como esa cosa que yo tengo en mente, ¿no? Que ya digo, es más una intuición que una certeza, ¿no? O sea, al final es como decir, bueno, creo que hay un espacio en blanco que hay que rellenar, pero tampoco lo sé muy bien, ¿no? Y entonces ahí es donde propongo, bueno, pues la idea de acontecimiento de Claude Romano, en el libro Lo posible y el acontecimiento, que la verdad es que, bueno, lo recomiendo, está muy bien, además está editado en español por una universidad de Chile, si no recuerdo mal, no sé si la André Bello o alguna de estas. Y bueno, voy a leer la definición que da Claude Romano, un poco para que sea un poco el punto de partida, ¿no?, de esto. Nada, cito literalmente. El acontecimiento es ese trastorno del sentido del mundo que adviene en un hecho, con ese hecho, y en virtud del cual el sentido de tal hecho se exceptúa del de otros hechos, hace secesión y excepción, es decir, no aparece ya solo comprensible a partir de sus antecedentes, explicable, pues desde el horizonte de sentido previo del mundo, sino que abre la dimensión de su propia inteligibilidad, la que no puede ser, por consiguiente, sino retrospectiva.
Bueno, bueno, el acontecimiento lo que nos viene a decir es que esto es un evento, o sea, el acontecimiento es un evento que de alguna manera no puede preverse, o sea, de alguna manera no puede, no nos lo esperamos, y, o sea, a través de los supuestos que trabajemos o de los conceptos que trabajemos es algo que no lo podemos esperar. No puede ser explicado de manera causal por sus antecedentes y, bueno, eso, no existe una relación causa-efecto inamovible y solo podemos conocer lo ocurrido una vez que ha pasado, ¿no? O sea, se produce el acontecimiento y decimos, vale, ya podemos ver qué es lo que ha ocurrido, ver qué es lo que ha pasado. Yo creo, claro, el acontecimiento... bueno, voy a comentar otra cosa y ahora es que se me vienen las ideas, ¿no? Bueno, entonces, claro, bueno, de cualquier manera, en este acontecimiento, o como yo lo entiendo, ocurre la relación sujeto-objeto, ¿no? ¿Qué se genera en este acontecimiento? O sea, ¿qué surge, qué sucede en este acontecimiento? Entonces, bueno, yo aquí igual me he remitido, ¿no?, a la ontología que propone Gustavo Bueno, ¿no?, en sus ensayos materialistas, ¿no?, donde él desarrolla pues, una ontología, ¿no?, una ontología materialista. Y entonces, bueno, pues para mí el acontecimiento es un espacio de materialidad donde se reúnen o entran en colisión los tres géneros de materialidad que expone Gustavo Bueno. ¿Cuáles son estos tres géneros de materialidad, ¿no?, en los que podríamos ordenar, ¿no?, toda la materia que existe? Pues son tres. El M1, que le llama así, ¿no?, el género de materialidad 1, que sería la materia externa al sujeto, que serían los objetos que observamos, y bueno, y también los objetos que no observamos, pero podemos intuir que está ahí, ¿no?, como la cara oculta de la luna, por ejemplo. La M2, ¿qué sería? Sería la materia interna al sujeto, como sus emociones o sus ideas. Y el M3 serían las ideas abstractas, como por ejemplo la idea de dos rectas paralelas, ¿no? La idea de dos rectas paralelas que no depende del sujeto, sino es, bueno, pues una idea, dos rectas paralelas que nunca se juntan, ¿no? Bueno, es una idea abstracta, que ese sería el tercer género de materialidad, ¿no? Entonces, bueno, desde esta ontología de Gustavo Bueno, claro, aquí es lo que hablaba de la importancia del sujeto y el objeto. O sea, aquí le está dando importancia a los dos elementos, ¿no? O sea, le está dando importancia a toda la materia, pero por un lado, tanto el sujeto como el objeto, ¿no? O sea, de alguna manera está ubicando a este sujeto y a este objeto, ¿no?, dentro de la realidad, ¿no? Y no anula, ¿no? Y no anula a ninguno de los dos. Y además yo creo que esto es válido tanto para las ciencias sociales, ¿no?, como para las ciencias naturales. Aquí voy a utilizar, ¿no?, claro, las ciencias naturales siempre son estas ciencias, ¿no?, que en principio sí que podemos utilizar teorías, ¿no?, de causa y efecto, ¿no?, y no funcionan, ¿no? Pero aquí voy a usar la teoría de Roy Bhaskar y su perspectiva realista. Roy Bhaskar es un filósofo inglés que la verdad es que me interesó porque, como decía la gente que no se leía mucho pero que era muy bueno, dije, pues voy a leerme algún libro suyo, y me leí uno que la verdad es que no tengo aquí el apunte, pero era uno de los primeros que escribió en 1975 sobre el realismo, sobre su teoría realista, y ahí desarrolla ahí su perspectiva realista, ¿no? Y él lo que dice es que bueno, él está en un plano totalmente realista, porque él lo que dice es que hay realidad que conocemos, pero hay otra que aún no hemos alcanzado. O sea, la realidad de alguna manera nos supera, ¿no? Y hay cosas que aún no conocemos, que están ahí en la realidad y que aún no hemos sido capaces de alcanzar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta idea pues también se puede unir, ¿no?, a la idea de los tres géneros de materialidad, del acontecimiento, ¿no? Y de alguna manera las ciencias naturales, bueno, pues aún hay cosas que no han descubierto, ¿no? Y bueno, yo creo que en el campo de la física, como sabemos, siempre está en el campo de la astronomía, etcétera, pero yo creo que aún hay cosas que hace poco una noticia, ¿no?, de que había ocurrido algo con un agujero negro, que se había tragado algo y luego lo había escupido, y es la primera vez que había ocurrido. Y yo digo, mira, ¿no?, pues la realidad que parece inamovible y que nos sigue sorprendiendo, ¿no? También me parece muy importante, ¿no?, la idea de la importancia del sujeto y el objeto desde una perspectiva mesomérica, y aquí uso esta palabra, la saco de Hilary Putnam, ¿no?, que también habla del realismo, ¿no?, sobre todo bueno, hay un libro, ¿no?, que me gustó mucho, de las 1000 caras del realismo, ¿no?, que bueno, pues también lo recomiendo, ¿no? Claro, ¿qué dice Hilary Putnam, ¿no?, de esta perspectiva mesomérica? Bueno, que lo podemos conocer desde el sujeto. O sea, lo que nos importa, el conocimiento que podemos tener de las cosas, pues al final depende del sujeto, ¿no? Y entonces, bueno, esto aquí también he hecho mano de algunas cosas que dice Gustavo Bueno. Claro, Gustavo Bueno, por ejemplo, cuando dice que accedemos al conocimiento,
¿no? Por ejemplo, cuando hemos inventado los microscopios, hemos inventado el catalejo, ¿no? para ver a la distancia. En realidad no es que nuestra vista se aleje, ni que el microscopio nuestra vista se empequeñezca, sino que esos objetos al final, ¿no? O los objetos que hemos utilizado para ver la radiación del universo, ¿no? Y ver los exoplanetas, por ejemplo, en realidad esos son operadores de la realidad, pero que lo utilizamos desde nuestra propia desde nuestra propia mesoexistencia, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O sea, no es que nosotros nos alejemos al universo y lo veamos, no, sino que donde estamos usamos un aparato que nos dice, pues mira, aquí hay unos exoplanetas, aquí hay unos microbios, y eso también, ¿no? Está en constante desarrollo, aunque cada vez aprendemos más cosas, la técnica, ¿no? Como hablaba también el compañero, la importancia de la técnica, la importancia de la tecnociencia hoy en día, ¿no? Que cada vez pues, nos permite alcanzar mucho más conocimiento, acumular más conocimiento, pero igual aún hay muchas cosas, ¿no? que no conocemos, ¿no? Y bueno, y también la importancia del sujeto, aquí me remito, ¿no? A un aporte de Wolfgang Wells, El hombre y el mundo, que ahí habla del conocimiento del sujeto desde una perspectiva evolutiva. Y entonces, claro, ¿qué es lo que dice Wolfgang Wells? Que nosotros podemos conocer pues, lo que nos ha dado la evolución. O sea, hemos evolucionado en este planeta con unas condiciones, y eso es desde donde podemos acceder a la realidad, ¿no? Y él ponía el ejemplo de cuando se fueron los... estos a la Luna, ¿no? Que se fueron a la Luna y volvieron, y entonces se dieron cuenta que volvieron más altos, ¿no? Porque la Luna, como la gravedad es menor, pues entonces se alargaron, ¿no? En la gravedad pesan menos y eres más alto, ¿no? O sea, todo ventajas. Entonces, claro, si hubiésemos crecido en otro planeta, ¿no? Pues nuestras capacidades hubiesen sido otras, ¿no? Y nada, bueno, el acontecimiento se produce en este operar del sujeto, ¿no? En este operar del sujeto en la realidad, ¿no? Que además está operando constantemente, pero también depende aquí he hecho mano de un término de James Gibson que él le llama las affordance, ¿no? O sea, las affordance yo lo entiendo como las posibilidades que me da el medio, ¿no? O sea, yo puedo conocer las cosas, pero también según las posibilidades que me da el medio, que tiene que ver, pues con mis propias capacidades, pero también con esos operadores, ¿no? Con esos objetos que hemos utilizado, ¿no? Para conocer el mundo, ¿no? Y nada, bueno, aquí pongo eso, que relacionado con la ontología pluralista, porque también la idea de Gustavo Bueno es desarrollar una ontología pluralista, o sea, no una metafísica, ¿no? Sino una ontología que de alguna manera, pues eso, no nos lleve a esta metafísica, ¿no? A un fundamento de la realidad. También mi idea iba un poco por ahí, ¿no? También con la idea, ¿no? de intentar buscar otro fundamento de la realidad, ¿no? Que no fuera el ser humano, no, otro fundamento de la realidad de la modernidad, ¿no? Que sabemos que en la modernidad el fundamento es el ser humano, ¿no? Pues intentando buscar otro fundamento de la realidad que no fuera el ser humano, o no buscando un fundamento, sino una realidad pluralista, ¿no? Pues también yo pensé también estas ideas, ¿no? Pues también en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, Romano también señala, ¿no? Relacionado con la búsqueda de una ontología pluralista, señala lo siguiente: el acontecimiento es lo que impide toda clausura de la existencia sobre sí misma, sobre sus posibles y sobre su sentido. Creo que esto también es muy importante, ¿no? Porque también la idea de acontecimiento lo que nos dice es que la realidad no está acabada, ¿no? Y entonces, pues eso, ¿no? O sea, la propia realidad siempre se nos abre, ¿no? Se nos abre a nosotros, ¿no? O sea, que de alguna manera el sujeto, ese sujeto, ¿no? Pues arrojado a esa realidad, ¿no? En constante movimiento que bueno, ¿no? Que tiene que ir también descubriendo. Y esto lo relaciono también con un libro de Carmine Di Martino, que además, bueno, el libro de Carmine Di Martino se llama Todo conocimiento es un acontecimiento, o sea que también mi título pues iba por ello. Yo lo que hago es aportarle, ¿no? Esa idea o esa importancia de que el conocimiento es algo mundano, o sea que tiene que ver con nuestro mundo y con nosotros, ¿no? En ese doble sentido de la palabra, ¿no? Bueno, ¿qué dice Di Martino? Leo textualmente: la condición que permite la condición que permite que el conocimiento surja es algo que se da antes que la intuición, que la percepción, que la aprehensión. Viene antes en tanto que provoca y exige. Es la sobreabundancia del acontecer, la irrupción de la realidad como continua novedad. El acto de conocimiento es siempre una respuesta al sobrevenir de aquello que se da como presencia.
O sea, yo aquí una de las cosas que destaco es, pues eso, ¿no? Esa idea, ¿no? De que de alguna manera, pues eso, ¿no? O sea, la realidad, o sea, la realidad también nos supera, ¿no? O sea, la realidad nos supera, la realidad está por encima de nosotros y bueno, y el sujeto, ¿no? El sujeto arrojado, ¿no? Al mundo, como a este mundo abierto, ¿no? De alguna manera, pues se le da esa abundancia, ¿no? Del acontecer, ¿no? De la posibilidad de conocimiento. Y nada, ya voy finalizando, ¿vale? Ya voy finalizando. Entonces, claro, bueno, claro, la idea es que el sujeto no reacciona ante lo que le viene, ¿no? Sino que de alguna manera este acontecimiento se produce, o sea, se produce no solamente en la colisión. Claro, la importancia del sujeto tiene que ver que el acontecimiento no se produce solamente en esta colisión material, sino también el acontecimiento se produce, por ejemplo, el pensamiento del sujeto, ¿no? O sea, en ese propio pensamiento, ¿no? Pues también se puede dar este acontecimiento, ¿no? que emerja, ¿no? Un conocimiento nuevo, ¿no? Y bueno, y de alguna manera este acontecimiento nos dice, bueno, que de alguna manera el sujeto no reacciona ante el medio, ¿no? Sino que de alguna manera es capaz de activarse ante el medio, ¿no? O sea, tiene capacidad volitiva, ¿no? Tiene capacidad de decisión, pero que también esta capacidad de decisión, bueno, pues está mediada, ¿no? por las posibilidades del medio, ¿no? Esto aquí es un intento, ¿no? de cuadrar, ¿no? esa relación, ¿no? Entre el sujeto y esa confrontación entre sujeto y objeto, ¿no? Que decíamos. Entonces, nada, bueno, también Romano, que esto, bueno, me pareció interesante también comentarlo, ¿no? Romano distingue entre un periodo de crisis y otro de calma, ¿no? Un periodo de crisis, ¿no? Donde sí que hay una ruptura significativa, ¿no? Sí que hay una ruptura significativa que producida por el acontecimiento, donde, bueno, de alguna manera pues se nos mueve nuestra realidad, y luego un periodo de calma, ¿no? O sea, un periodo de calma donde, bueno, pues de alguna manera esta existencia no entra en crisis, no se produce ningún cambio, ¿no? Esto igual, a lo mejor podría ser algo sobre lo que reflexionar o criticar, ¿no? También teniendo en cuenta, ¿no? las nuevas aportaciones, ¿no? de las nuevas aportaciones en el campo de las ciencias cognitivas, de la ciencia del conocimiento. Por ejemplo, un libro que me leí hace poquito, ¿no? De Antoni Chevero, por ejemplo, él señala que el conocimiento es algo que se da en un proceso continuo, ¿no? En un proceso continuo, también un poco cogiendo esta idea, ¿no? del funcionamiento neuronal, ¿no? Que las neuronas, ¿no? Que están todo el rato en funcionamiento, ¿no? Cada una funciona por su lado, pero siempre están en continuo funcionamiento. Pues, ¿no? Pues el conocimiento sería algo así, ¿no? Como no hace falta una representación, no hace falta una imagen en nuestra cabeza, no necesitamos memoria, sino que el conocimiento es algo que se da, ¿no? En constante cambio. Y entonces, bueno, podríamos pensar que en todo momento, ¿no? acontece un conocimiento, ¿no? O sea, aprendemos algo o no, o sea, esto es algo que igual habría que reflexionar, ¿no? Esto es una duda que me dejo por aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, a modo de conclusión, siguiendo el aporte de Claude Romano, pues eso, señalar eso, que cuando se sucede el conocimiento, se produce un acontecimiento que irrumpe en la vida del sujeto y ya no es el mismo, ¿no? Ya de alguna manera ya no es el mismo. No siempre estamos conociendo, ¿no? Bueno, cuando no conocemos algo nuevo, pues estamos en estado de calma, ¿no? Como se llama en el romano, y cuando estamos en ese proceso continuo de conocer, bueno, pues estos momentos de crisis, ¿no? Y bueno, pues es que este no conocimiento pues depende de este operar continuo que tiene el sujeto en su medio. Y nada, bueno, pues hasta aquí, esta era lo que os quería compartir.